hampa yakiti más bendito, yakito por corbasan, tu María, La conferencia tuvo como distintas instancias, pero creo que si podemos resumirlo, intentó recuperar las experiencias de las personas en sus comunidades, en sus territorios, en torno a la justicia, a los procesos de justicia climática y cómo estos dialogan con las plataformas wiki y cómo los proyectos Wikimedia pueden ser espacios en donde estas luchas, estas resignificaciones y sobre todo las diferentes cosmovisiones que estuvimos escuchando durante la conferencia pueden tener un espacio. Bueno, creo que hubieron desafíos de todo tipo, pero principalmente desafíos sobre todo cómo coordinar la posibilidad de que todas las personas de Latinoamérica que se presentaron para la beca de Latinoamérica y el Caribe puedan llegar efectivamente a Huaraz. Creo que no solo depende de Huaraz en sí mismo, sino también que Latinoamérica y el Caribe están en contextos muy específicos vinculados a crisis, paros, etcétera. Entonces eso fue algo que tuvimos muy en cuenta. Creo que después también el desafío más ya en la conferencia estuvo más vinculado con poder sostener un programa que efectivamente interpele a las personas que llegaron hasta acá, que se puedan dar espacios colectivos de debate, de diálogo, de escucha sobre todo. Las situaciones hacen que te quedes con esa sensación de que no los pudiste resolver y yo creo que en este caso, en esta conferencia, algo que sucedió fue la construcción colaborativa del conocimiento y de la escucha. Yo creo que estas actividades aportan a la justicia climática, en particular generando registros colectivos, porque muchas personas que estuvimos acá compartiendo estos 3 días desconocíamos un montón de procesos y de historias y de luchas que mal que mal las vas escuchando, pero verlas y sentirlas en primera persona, pero desde lo comunitario, tiene una potencia muy importante. Y creo que eso aportó la conferencia de manera directa. Y otra cosa que creo que la conferencia aportó, sobre todo pensándolo desde una perspectiva Wikimedia, es un espacio donde se construyeron y se siguieron generando y fortaleciendo lazos de comunidad. Sí, que no piensen que los proyectos Wikimedia no pueden ser herramientas realmente que aporten a los procesos de construcción, no solo de conocimiento a través de una plataforma, sino de conocimiento a través de espacios como esta conferencia, como espacios que se fortalecieron a través de las conferencias, sobre todo a nivel comunitario. Mira, para empezar, yo tenía unas bajas expectativas de este evento, pero sin embargo creía que era importante estar aquí también y la invitación de Carlos ha sido clave. De hecho, yo no tengo, hace 2 meses o un mes creo, no conocía nada de Wikipedia, de Wikiacción, pero después como que cuando llegué el panorama cambió, hay gente muy importante aquí haciendo cosas y creo que eh, el hecho de que se aporte con Wikipedia y hacer un seguimiento del trabajo que hace, o sea, es importantísimo. Había un par de chicos ahí que teníamos amigos en común con Radio Cámara, entonces me pareció que si ellos están acá, el evento es diferente a lo que las expectativas que yo tenía. Entonces, y hay gente de otros lados que está empezando procesos que son valiosos, son importantes y son valientes al mismo tiempo. Y eso, o sea, me llena mucho de inspiración, me voy muy, muy inspirado de acá. La charla que he dado es básicamente el trabajo que hemos venido haciendo con Radio Cámara sobre los procesos de lucha que hemos acompañado a los pueblos y también las producciones que hemos tenido, ¿no? Los videoclips, los documentales y otras cosas que venimos conversando hace más de 15 años, como por ejemplo las gentes. Entonces, para el pueblo Jucama existen distintas categorías de ser gente, entonces, y creo que eso es una parte importante para empezar a hablar de los derechos de los no humanos, porque se habla de derechos humanos que aunque no se respeten, también se deben hablar de los derechos de los no humanos.
No, no creo que no, todo está perfecto, la organización muy chévere, la organización del hotel también, cómo coordinaron los tiempos, siempre estaban pendientes de uno, preguntando si deseo cambiar el pasaje, o sea, es todo bien organizado, me gusta mucho. No se cansen de hacer lo que están haciendo, no pierdan las esperanzas. Hay gente que les está viendo y se están inspirando de ustedes. Si ustedes fallan, la gente también que viene detrás de ustedes también lo hace. Así que hagan las cosas bien. Soy uno de los 6 representantes electos por el público por el Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo ambiental de toda la región y por eso tan importante, y dentro del grupo soy el único joven, y lo digo porque me parece no menor, dado que en general los jóvenes no solemos estar en este tipo de roles, suelen estar adultos, y creo que es importante cuando hablamos de estos temas y cuando hablamos de justicia climática, dado que estamos hablando de nuestro futuro, que los jóvenes estemos en la conversación me parece elemental. No, es la primera vez, como les contaba antes, también es mi primera vez en Perú, así que por ende mi primera vez en Huaraz y contento con estar aquí. Cuando venía con el avión, me acuerdo que agarré la cámara para sacar una foto porque estaba como sorprendido y alucinado con el paisaje, así que muy contento. Quiero salir un poco del cemento y meterme más en las montañas que las veo a lo lejos. En mi caso particular me tocó hablar y contar del Acuerdo de Escazú, contar de mi rol, que es un rol bastante desconocido, contar qué hacemos, qué no hacemos, de qué se trata el acuerdo, cuáles son algunos de los desafíos que yo creo que tenemos por delante a nivel regional. Y creo que sin dudas es importante que el universo wiki se conecte con el universo Escazú y a la inversa, porque si algo nos sucede hoy en día con el Acuerdo de Escazú es que es desconocido y necesitamos darlo a conocer y necesitamos que esa información sea accesible, sea masiva, que esté democratizada y que no sea elitista como muchas veces sucede con todo lo que refiere a los procesos o tratados de Naciones Unidas. Así que soy optimista, me voy con entusiasmo, con ideas. Todavía quedan algunas conversaciones por delante con distintas personas de Wikimedia para pensar qué es lo que viene por delante. Yo creo que justamente masificando y democratizando saberes, tratando de, como decimos en Argentina, abrir la torta y que sea más permitido participar sin necesidad de tener un doctorado, una maestría y un título de grado, como creo que muchas veces sucede en estos temas. Creo que necesitamos acciones urgentes y para tener acciones urgentes necesitamos una masa crítica que esté exigiendo políticas y medidas al respecto y para eso hace falta información. Y creo que sin dudas todo el universo wiki tiene mucho para aportar en ese sentido, que es tratar de bajar los tecnicismos y acercar saberes y conectar múltiples saberes de distintos lados, comunidades y países. Y sobre todo creo que también se puede ayudar a construir una visión más latinoamericana, y diría no solo más latinoamericana, sino también junto con nuestros compañeros y compañeras del Caribe. Creo que tenemos una deuda en ese sentido, no solo en términos de justicia climática, sino en términos de derechos humanos y de las historias de nuestros países, que es que el Caribe y América Latina estén mucho más conectados, porque a la larga o a la corta las realidades de nuestros países son muy similares. Me llevo más preguntas que respuestas, lo cual creo que es positivo. Personalmente me gustan, me interesan las preguntas, no siempre las respuestas. De hecho, últimamente desconfío bastante de quienes dicen tener muchas respuestas. Creo que tener estos días de reflexión y de compartir, y de también compartir preocupaciones, no solamente ideas interesantes, sino también temores de lo que viene por delante, creo que es importante. Aparte de la conferencia, yo estoy recorriendo algunas zonas de Perú con motivo del Acuerdo de Escazú para tratar de entender un poco mejor el contexto nacional en materia del acuerdo y en materia de derechos humanos. Yo creo, justo miro las nubes a lo lejos, que quizá para algunas personas fue su primera conferencia de este estilo. Personas quizá que están en su adolescencia, temprana juventud, y creo que quizá para esas personas una conferencia así tiene un ritmo súper intenso y que quizás necesitan algunos cortes para que no sea todo de corrido entre un panel y otro, porque de vuelta es como mucha información. Y quizá quien no conoce del universo wiki, como es mi caso, son muchas cosas nuevas, entonces como creo que son conversaciones intensas, con mucho contenido, con mucha carga emocional, creo que también hay que dar rato y momentos para ese procesamiento. Hace rato que voy a distintas conferencias y cumbres y me animo a decir que fue de las que más cómodo me sentí en muchos aspectos, y creo que eso sin dudas es gracias a todas las personas que hicieron esta conferencia, así que muy agradecido en ese sentido y por haberme invitado a ser parte. Y a esta altura de mi vida me niego rotundamente a dejar de creer. Creo que hay algo como de orgullo, de terco, de demasiado optimista o quizá demasiada esperanza.
de querer creer que podemos estar mejor. Y creo que la única manera de alimentar esa esperanza y esa idea es estar en movimiento y es estar haciendo. Yo creo que necesitamos estar en movimiento, sea como sea que cada quien crea que es la mejor manera para sí misma, para estar en movimiento, pero creo que necesitamos estar haciendo, encontrarnos en el hacer, que no hay nada más lindo que encontrarnos en el hacer con otras personas. Y creo que también es una manera y una linda receta para tratar de seguir teniendo un poco de esperanza, pero no la esperanza de esperar, porque la palabra viene de ahí. Yo no creo que sea una espera pasiva, sino que creo que es una esperanza que vamos construyendo a medida que estamos en movimiento y a medida que vamos construyendo colectivamente con otras personas la materialización de ciertas utopías de cómo queremos vivir en este planeta Tierra. Así que eso quizá para compartir. Bueno, como dice el manifiesto del grupo de trabajo, creo que no hay justicia climática, sino hay justicia epistémica. Y en esta conferencia pudimos escuchar el testimonio, oír o tener una escucha activa, las personas que están trabajando en el territorio defendiendo sus derechos, y también tuvimos tiempo para pensar cómo trabajar en la acción climática contra el cambio climático, contra la contaminación y contra la persecución, por ejemplo, a defensoras y defensores ambientales, y también para documentar, por ejemplo, conflictos ambientales, todas cuestiones que me parece que hacen a la justicia epistémica y a la justicia climática. Me gustaría que la gente que no pudo participar de este evento entienda de él, es que es un esfuerzo colectivo y que somos un grupo de personas que está trabajando en los proyectos Wikimedia por el acceso a la información, en la intersección entre cultura libre, conocimiento abierto y temas que nos convocan en nuestros países, que son como los conflictos ambientales, el cambio climático y la contaminación, y que bueno, que queremos estar a disposición de las personas que necesitan amplificar su voz y creemos que a través de los proyectos Wikimedia eso se puede llevar a cabo. Generar un espacio en donde los participantes del movimiento Wikimedia en Perú pudiesen encontrarse con otras experiencias del movimiento en nuestra región. Las experiencias y desafíos que tenían personas que estaban en medio de las luchas climáticas, defensa de los territorios. Generar una experiencia nueva para Wikiacción Perú en Huaraz. Siento que es muy importante los encuentros. Los encuentros son espacios en donde uno se encuentra con otras personas en un contexto diferente y puede intercambiar, dialogar, aprender, a crear nuevos vínculos, de modo que se teja la comunidad en su diversidad. Las personas somos diferentes y es importante reunirnos periódicamente para renovar esos vínculos, para crear y fortalecer esos vínculos. Es muy importante, es algo que aprendemos del territorio, de su sabiduría, de su memoria. Las personas del movimiento en Latinoamérica interesadas en temas de justicia climática, ambiental y epistémica se encuentren, compartan, dialoguen, aprendan, se tejan como comunidad, que las personas del movimiento en Perú se encuentren con pares en otros territorios y aprendamos de sus experiencias, y que también podamos escuchar los testimonios de personas como Grimaldo Rengifo, Cristín Tacuá y el resto de invitados e invitadas que tuvimos, para poder comprender más el contexto y desafíos de sus luchas. También me conmovió algunos paneles como el de Grimaldo Rengifo, Carlos Papá y Cristín Tacuá con sus cantos y reflexiones. También los testimonios de Marilena Foronda, César Romero Chapiama, Tulio Viteri de Ecuador, y ver que algunas personas lograron recibir ese mensaje de que los humanos y los no humanos somos parte de una comunidad planetaria y que debemos co-crear juntos. Pienso que no podemos salir de esta crisis sin
el relacionamiento con esas comunidades nómadas. Es demasiado arrogante pensar que el ser humano va a poder solo resolver esto.